Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El peligro de quitarle o añadirle a las palabras de Dios. Si analizamos bien esta profecía, estas palabras que Jesús le da al apóstol Juan, no solamente se refiere al libro de Apocalipsis exactamente, sino que toda la palabra de Dios es importante, aunque Jesús especifica es el libro de Apocalipsis. Pero cuando nosotros analizamos bien, nos damos cuenta que toda la palabra de Dios es importante, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pues la palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, nos hemos dado cuenta cada día más de que no solamente el Nuevo Testamento es importante, sino el Antiguo Testamento, ya que Pablo le está hablándole a Timoteo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito por completo, sino que estaba en proceso de escribirse. Pero nos hemos dado cuenta que hay que tener mucho cuidado, hermano, con usted añadirle o quitarle a las palabras de Dios. Por ahí andan muchas personas diciendo, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Pero cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que no está en la Biblia, porque muchos le están añadiendo y otros le están quitando. Es un peligro decir ciertas cosas que la Biblia no enseña, que la Biblia no habla, que la Biblia no especifica. Hay que tener cuidado con esto. El primer peligro es que cualquiera que añadiere a estas cosas, dice la palabra de Dios, que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y si usted ha estudiado Apocalipsis, vienen unas plagas terribles. En los tiempos postreros acontecerán cosas pero muy peligrosas, la cual el hombre ni siquiera le gustaría pensar ni estar en esos momentos cuando aquello vaya a acontecer. Dice la palabra que las plagas que están escritas en Apocalipsis caerá sobre la persona que añadiere a las palabras de la Biblia. Pero también el segundo peligro es quitarle a la palabra de Dios. Personas que no dicen los textos exactamente como están, no dicen los capítulos como están, quieren quitar el capítulo, quieren quitar el texto. Hay que tener cuidado con esto, porque el que le quita, dice la palabra, Jesús hablando, que le será quitado su nombre del libro de la vida y su parte de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Las palabras de Dios son claras, son precisas. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántas personas no han salido a decir ciertas cosas que no están en la Sagrada Escritura? Hay que tener cuidado con esto, hermano. Observe lo que dice la palabra en 1 de Pedro, en su capítulo 4, verso 11. Las palabras de Dios dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No le esté añadiendo. Si usted no sabe que la Biblia dice algo, no lo diga.
Esto es un peligro. Su salvación está corriendo mucho peligro, hermano. La palabra de Dios habla bien claro sobre esas ciertas cosas. Personas que le están añadiendo, personas que le están quitando a la Biblia, sabiendo el peligro tan grande que la misma Biblia habla sobre el que le añade y sobre el que le quita. Es tanto así que el Salmo 119, verso 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hay que tener cuidado que las palabras de Dios permanecen para siempre. Hermanos, cuide su salvación. No haga estas ciertas cosas de añadirle o de quitarle para que no pierda su salvación. Por eso Jesús especifica que será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces, cuando usted analiza en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Cuide su salvación para que usted no la pierda, no le añada ni le quite a la palabra de Dios, para que después no tenga que lamentar y ya sea demasiado tarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano y amigo Natanael Reyes estuvo contigo. No deje de compartir estas palabras de Dios. Nosotros como evangelistas te enseñamos las palabras de Dios porque Dios nos ha permitido ser ministro de su palabra para su gloria y para su honra. La paz de Dios sea contigo.